Vamos a ir a la última presentación, el doctor José Fernando Izaza. Con esta, listo. Buenos días. Agradezco a Conciencias, al Ministerio de Educación y muy especialmente a Fernando Chaparro por haberme invitado a esta conferencia. Cuando recibí la invitación, me solicitaron que hablara de algunas de las conversaciones que he tenido con Fernando Chaparro y sobre eso traté e hice mis notas sobre la investigación. Luego me empezaron a llegar aproximadamente 20.000 hojas impresas sobre el seminario y en la hoja 18.400 decía que no, que yo tenía que hablar de otra cosa y ya era muy tarde. Entonces voy a hablar de lo que hablo a ratos con Fernando Chaparro, de la gran preocupación en que estamos por la ley de los rendimientos decrecientes en investigación. El título, Notas discordantes y disonantes, está oyendo un cuarteto de Mozart y por coincidencia era el cuarteto de la disonancia. Bueno, eso me dio la mitad del título y como voy a alejarme un poco de la ortodoxia, pues le pusimos las notas discordantes. Empiezo con un credo. Como dicen los posmodernos, no hay hechos sino relatos. Entonces esto es un relato. Es posible que dentro del relato haya hechos. No, y créanme que sí están los hechos. Todo este relato tiene documentación, pero voy a contar el relato. Quien lea la profusa literatura sobre metainvestigación, que es la teoría sobre la investigación, puede encontrar un patrón, lo he llamado el credo. Es un credo deducido de la profusa literatura sobre innovación, ciencia, educación y tecnología. Podemos pararnos y todo y decir, creemos en que es más importante la metainvestigación que la investigación. Y de hecho, en Colombia y en el mundo se habla, hay miles de reuniones sobre metainvestigación y asisten o asistimos muchos. Pero cuando se hace una sobre investigación, sobre resultados de investigación, no tanto. Creemos que en el altar de las competencias debe sacrificarse el conocimiento no aplicable. Creemos en el dogma, cítame que yo te citaré. Creemos que mezclando las palabras pertinencia, competencia, calidad, globalización, innovación, articulación, emprendimiento, con frases del tenor relación universidad-empresa, educación para el trabajo, aumentar el número de patentes y su uso profuso y un uso profuso y adecuado de acrónimos, podemos producir documentos de impacto sobre la investigación. Creemos que es una ley de la naturaleza o divina la jerarquización de la investigación de acuerdo con la siguiente escala descendente: investigación científica, investigación social y política, investigación estética e investigación narrativa. Creemos que las diferentes formas de producción de conocimiento deben utilizar, así no sean pertinentes, el método científico. Creemos que la educación para el trabajo debe primar sobre la educación para la vida. Creemos que la educación y la investigación debe subordinarse a las necesidades del sector productivo. Creemos o nos vemos obligados a aceptar que el espíritu crítico es necesario para la investigación, pero hacemos lo posible por regularla y formalizarla. Así sepultemos la intuición y la creatividad. Creemos que solo los grupos investigan. Declaramos anatema la existencia del investigador individual. Así arrasemos con una buena parte de la investigación en matemática. Voy a trabajar con unas series históricas desde 1950. ¿Por qué?
Para que podamos estar hablando hoy de doctorados, de maestrías, de educación superior, se tiene que tener una población alfabeta. Entonces, parto en 1950, cuando la mayor parte de la población en Colombia era analfabeta. Y miro cómo ha sido la evolución del sector educativo, para tratar de descubrir si esa inversión en educación ha tenido el impacto sobre el Producto Bruto Interno Económico, no sobre el bienestar, que hablaremos un poco sobre eso. ¿Por qué también 1950? Porque en el periodo de 1950 hay un cambio importante sobre la financiación de la educación a través del Estado, hecho por el plebiscito de 1957, que determina que una parte del presupuesto nacional debe irse a la educación primaria y secundaria. Y eso ha tenido un impacto, como vamos a ver ahora. ¿Cuál es la preocupación? Que si la educación y la investigación, por lo menos en Colombia, se midiera por el impacto sobre la creación de riqueza, los resultados serían decepcionantes. Afortunadamente, hay que buscar otros parámetros. Hay políticas sensatas que han permitido a la educación y a la investigación que formen mejores ciudadanos más críticos, que poco a poco se vaya aceptando esa valla. No me corrigieron la... Ah, está bien, aquí está bien. La multiculturalidad que se haga, ese error de ortografía nos mató. Que poco a poco se vaya aceptando la multiculturalidad, que se hagan visibles las minorías étnicas y regionales. Estas minorías aparecieron en el 91, siempre estaban en Colombia, las diferencias étnicas y regionales, pero solamente en la Constitución del 91 se hacen visibles. Es un efecto de una población más educada. La esperanza de vida ya ha crecido en forma significativa. Se ha obtenido un aumento en la cobertura de los servicios públicos. En el pasado reciente, las investigaciones sociales sobre violencia y narcotráfico permitieron plantear y en algunos casos encontrar soluciones que mitigaron los costos de la violencia. Gracias a la expansión de la cobertura en educación primaria y media que se produce a partir del plebiscito del 57 y el aumento de estudiantes en la educación superior que se produce a partir de 1975, el país tiene una población más educada, con más conciencia de sus derechos y con un cierto grado de madurez política. Bajito, pero ahí va. Por lo tanto, yo creo que no debe ser un anatema reivindicar el derecho al conocimiento por el conocimiento, o en palabras de Pierre-Simon de Laplace, o por lo menos atribuidas a él. Cuando le preguntan Napoleón en medio de las guerras, bueno, ¿y para qué va a seguir el Colegio de Francia investigando sobre física teórica y sobre matemáticas? Cuando tenemos que investigar es sobre cañones, sobre guerra. Dijo, tenemos que seguir investigando por el honor del espíritu humano. Ahora estoy perdido. ¿Sí? Las series estadísticas no permiten detectar un aumento de la productividad económica generado por el crecimiento educativo e investigativo. En el periodo 1950-2000, el Producto Bruto Interno en Colombia se multiplica por 9, pero en el mismo periodo la matrícula en las instituciones de educación superior se multiplica por 58. Ahí hay un punto de pensar. Entre 1975 y 1995, el Producto Bruto Interno se multiplica por 2,7, pero el número de ingenieros egresados en ese mismo periodo, que uno puede pensar que es un indicador de la modernidad de la época, lo hace casi 9 veces. Bueno, no hay mucha productividad, pero sí aparece una pequeña mejora de productividad en ese periodo. La economía del país en 1950 era 14 veces más pequeña que la del 2008. Y el sector moderno era atendido por 620 ingenieros que no sabían de pertinencia, ni de globalización, ni de innovación, ni de nada, pero una economía 14 veces menor la atendían 600